Antes de empezar, quisiera saber si se escucha bien o tienen algún problema con el audio. Gracias. Gracias. Entonces, esperando que me puedan escuchar bien, vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Primero, compartirles el saludo del director general de CEP, el doctor César Munaico. Se ha determinado iniciar las reuniones de capacitación, asistencia técnica hacia las regiones para implementar el manual de registro y codificación de las actividades de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria en su primera versión del año 2024. Entonces iniciamos, como ustedes ya conocen, el registro GISMISA es un sistema de información en salud donde se registra la información que se genera en la consulta externa y otras actividades de la práctica diaria de los establecimientos de salud en todo el país. Para nosotros, como CS, se ha iniciado esta propuesta con el objetivo de utilizar esta hoja GIS como instrumento de recojo de información de las actividades de vigilancia epidemiológica en salud pública, respuesta a brotes y análisis de la situación de salud realizadas por las unidades notificantes a nivel nacional. Las características de esta hoja GIS es que utiliza los códigos CPMS ya establecidos en la resolución ministerial del Estado, el catálogo que emitió el Ministerio de Salud, y además para esta versión se han generado códigos LAB propios con la finalidad de identificar la naturaleza de nuestras actividades de epidemiología. Se ha considerado un registro de actividades de forma consolidada y el registro es responsabilidad de las unidades notificantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este registro no reemplaza los sistemas de notificación ya establecidos en la normativa vigente por CS. Para esta versión se han considerado 14 actividades para registrar, entre las que encontramos notificación de caso, investigación epidemiológica del caso notificado en establecimientos de salud, vigilancia activa de enfermedades y otros eventos de importancia en salud pública en servicios de salud, búsqueda activa institucional, interconsulta de epidemiología, seguimiento de caso notificado, visita extramural para ampliar la investigación de caso, búsqueda activa comunitaria, monitoreo rápido de vacunados, seguimiento de contacto de caso notificado, notificación de brotes u otros EVISAP, investigación de brotes, capacitación en vigilancia epidemiológica y la coordinación con actores sociales para análisis de situación local. Antes de continuar, me dicen de que algunas personas no escuchan con claridad. No sé si es su problema de conexión o todos tienen el mismo inconveniente con el audio. ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Me parece que nadie más tiene este problema, o de repente es conexión de algunos. Ok, gracias. Entonces continuamos. Para este registro, bueno, las instrucciones generales se ha considerado para este manual que se van a registrar las actividades en la UPSS, consulta externa. En algunos casos, de algunas regiones se coordina con estadística, no sé cómo estén esos establecimientos, pero en muchos los están registrando medicina general. Entonces depende de las UPSS que tengan activas en cada establecimiento. Como les indiqué, el registro va a ser masivo, por lo cual no se va a consignar DNI de cada paciente, sino se van a utilizar códigos masivos que eh,
Se van a utilizar códigos masivos dependiendo por lo general del lugar en donde se desarrolla la actividad y solo en la actividad relacionada al análisis de situación de salud considera con quién se realiza la actividad. Entonces, para esta versión se están utilizando los siguientes códigos APP. El 93 colegios, el 100 establecimientos de salud, el 101 otras organizaciones no mencionadas, el 108 comunidad, el 138 agente comunitario en salud, el 139 actividades en centros penitenciarios y el 150 actividades con autoridades. Además, otro campo a considerar es la parte de actividad de salud, en el cual se registrará la denominación del CPMS que está vigente. En el tipo de diagnóstico siempre se va a considerar definitivo. Los CPMS que utiliza esta versión son 6 básicamente, que son los, como les comenté, los que están aprobados en el catálogo de procedimientos médicos y sanitarios del sector salud eh, en el 2023. Básicamente se utiliza el C0041, vigilancia epidemiológica, el C0061, vigilancia de los servicios de salud, el 99199.10, seguimiento de contacto, el C0081, investigación de brotes, el C0009, sesión educativa, el C0071, análisis de la situación de salud, identificación de necesidades de salud de la población con participación de la comunidad. Estos se registrarán en la última columna de la hoja. Bueno, en relación a estos códigos CPMS que les comentaba, se han creado ciertos códigos LAB para cada una de las 14 actividades que se consideran en esta versión. Para el código C0041, vigilancia epidemiológica, se han desarrollado 4 códigos LAB, que es el 454, seguimiento de caso, 455, investigación en comunidad, 456, búsqueda activa comunitaria, 457, monitoreo rápido de vacunados, MRV. El código C0061, vigilancia de los servicios de salud, se relaciona con 5 códigos LAB, el 458, notificación de caso, el 459, investigación de caso, el 460, vigilancia activa, el 461, búsqueda activa institucional, y el 462, interconsulta epidemiológica. El siguiente CPMS es el código 99199.10, seguimiento de contacto, que se asocia al código 463, seguimiento epidemiológico, el código C0081, investigación de brotes, que se relaciona a los códigos 464, notificación de brote, 465, investigación de brote, el código C0009, sesión educativa, al código LAB 467, capacitación en vigilancia epidemiológica, y finalmente el CPMS C0071, que no tiene ningún código LAB asociado. Entonces, en resumen, se colocarán los siguientes campos. El código masivo, que es el APP, el lugar donde se desarrolla la actividad por lo general, el distrito centro poblado de procedencia, la actividad según la denominación del CPMS, que se asocia a la última columna, y los códigos o el valor LAB. En el primer valor LAB, los valor LAB que se han establecido, y en el segundo valor LAB va a ir de acuerdo a cada actividad. Disculpen, se está filtrando un audio, porfa, si pudieran revisar y apagar sus micrófonos. Gracias.
Empezamos con la descripción de actividades. En la actividad notificación de casos, cuya definición operativa es la comunicación oficial y obligatoria que realiza el responsable de la vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces tras detectar, recibir y verificar un reporte de una enfermedad u otro evento sujeto a vigilancia epidemiológica. Para esta actividad se ha considerado el APP 100 y en la parte de actividad de salud se colocará vigilancia en los servicios de salud, el código CPMS C0061, el tipo de diagnóstico definitivo. En el primer valor LAB siempre irá el número 458 y en el segundo valor LAB el número de casos notificados. La siguiente actividad, investigación epidemiológica del caso notificado en establecimientos de salud, cuya definición operativa es actividad realizada en los establecimientos de salud tras recibir la notificación de una enfermedad u otro evento sujeto a vigilancia epidemiológica. Es desarrollada dentro de las 48 horas siguientes a la notificación con el objetivo de obtener información detallada del caso e implementar medidas de control para prevenir su diseminación, en especial en enfermedades infecciosas por la probabilidad de nuevos casos o la existencia de otros aún no identificados. Aquí también se utilizará el código masivo APP100, el mismo código CPMS del anterior, vigilancia en los servicios de salud, que es el código C0061. En el primer valor LAB siempre se registrará el 459 y en el segundo valor LAB el número de casos investigados. Para la siguiente actividad, vigilancia activa de enfermedades y otros eventos de importancia en salud pública en servicios de salud, se define como el proceso de búsqueda intencional y o dirigida realizado en los servicios de salud para la detección temprana de casos compatibles con enfermedades o eventos sujetos a notificación. Aquí también se utilizará el código masivo, el APP-SIM. Se pueden completar los registros de distrito, centro poblado de procedencia. La actividad es la misma a la anterior, vigilancia en los servicios de salud con el CPMS C0061, el tipo de diagnóstico igual definitivo. En el primer valor LAB siempre se registrará el 460 y en el segundo valor LAB el número de casos evaluados en vigilancia activa. La siguiente actividad es la búsqueda activa institucional, que se define como la estrategia desarrollada en los establecimientos de salud con el objetivo de detectar enfermedades u otros eventos sujetos a notificación que no hayan podido ser identificados durante la atención médica y por lo tanto no fueron notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Incluye la revisión de historias clínicas y visitas domiciliarias para establecer si el diagnóstico registrado cumple con la definición de caso establecida. También se utiliza el código masivo, el APP-100, el mismo CPMS de la actividad anterior, que es vigilancia en los servicios de salud, con el código C0061, diagnóstico igual definitivo. En el primer valor LAB se registrará siempre el 461 y en el segundo valor LAB el número de registros revisados. La siguiente actividad es interconsulta de epidemiología, que se define como la evaluación del paciente por un profesional especialista en epidemiología no tratante, con el objetivo de evaluar criterios clínicos, epidemiológicos y laboratoriales para efectuar o orientar un diagnóstico que permita identificar un caso sospechoso o probable de una enfermedad u otro evento sujeto a notificación obligatoria y plantear medidas preventivas y de control frente al caso en la institución. Para esta actividad también se utilizará el masivo APP-100, la actividad vigilancia en los servicios de salud con el código C0061, en el tipo de diagnóstico definitivo, en el primer valor LAB siempre el número 462 y en el segundo valor LAB el número de interconsultas realizadas. Para el seguimiento de caso notificado, que se define como el proceso de monitoreo continuo de un caso de una enfermedad u otro evento sujeto a vigilancia epidemiológica previamente notificado, realizado durante su evolución para analizar su comportamiento y severidad. Para esta actividad también se utilizará el masivo APP-100,
Aquí la actividad ya cambia porque se asocia al CPMS C0041, que es la actividad vigilancia epidemiológica. El tipo de diagnóstico siempre va a ser definitivo. En el primer valor lab se registrará el número 454 y en el segundo valor lab el número de visitas realizadas. En la actividad visita extramural para ampliar la investigación de casos, cuya definición es actividad extramural desarrollada en domicilios, lugares de trabajo, colegios, guarderías, entre otros, para ampliar la investigación epidemiológica de un caso notificado de una enfermedad u otro evento sujeto a vigilancia epidemiológica que represente un riesgo para la salud de la población. En este caso, el APP a utilizar es el 108, la actividad vigilancia epidemiológica, que se relaciona al código CPMS C0041, tipo de diagnóstico siempre definitivo. En el primer valor lab, el número 455 y en el segundo valor lab se registrará el número de casos investigados. En la actividad búsqueda activa comunitaria, se define como la estrategia de indagación o rastreo intencionado de casos sospechosos o probables que puedan estar ocurriendo o pudieron haberse presentado en la comunidad y que por diversos motivos no hayan consultado un establecimiento de salud. Consiste en la visita casa por casa de un sector seleccionado en el marco de las actividades colectivas ante la presentación de un caso sospechoso o confirmado o ante silencio epidemiológico o como estrategia de intensificación de la vigilancia. Para esta actividad también se utilizará el código masivo APP108. La actividad relacionada es vigilancia epidemiológica con el código CPMS C0041. El tipo de diagnóstico siempre va a ser definitivo. En el primer valor lab se registrará el número 456 y en el segundo valor lab el número de casas visitadas. En la actividad monitoreo rápido de vacunados, se define como el proceso que permite la identificación oportuna, rápida y simplificada de la población pendiente de vacunar en un área o sector específico con el objetivo de abordar las barreras a la vacunación y lograr coberturas homogéneas. Para esta actividad también se utilizará el código masivo APP108. La actividad es vigilancia epidemiológica con el CPMS C0041, diagnóstico siempre definitivo. Para el primer valor lab el 457 y para el segundo valor lab se registrará el número de personas entrevistadas. En la actividad seguimiento de contacto de caso notificado, se define como el proceso continuo de seguimiento y recopilación de información de los contactos identificados durante el periodo de transmisibilidad de un caso notificado. Aquí se utilizará el masivo APP108. La actividad es seguimiento de contacto, que es el código CPMS 99199.10. En el primer valor lab el 463 y en el segundo valor lab se registrará el número de contactos monitoreados. La actividad notificación de brotes u otros EVISAP se define como la comunicación oficial y obligatoria que realiza el responsable de vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces tras detectar o recibir y verificar un reporte de incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada durante un periodo de tiempo y afectando a un número determinado de personas en el cual él o los casos tienen un nexo epidemiológico. Todo brote o emergencia sanitaria debe ser notificada al siguiente nivel de la red de vigilancia de manera inmediata después de haber sido identificado. Para esta actividad se utilizará el masivo APP100. La actividad es investigación de brotes con el código CPMS C0081 en el tipo de diagnóstico siempre definitivo, en el primer valor lab 464 y en el segundo valor lab se registrará el número de brotes u otros EVISAP notificados. Continuamos con la actividad investigación de brote, que se define como el proceso sistemático
realizado ante la notificación inicial de un brote con la finalidad de confirmar de manera oportuna la existencia de este, determinar sus posibles causas y mecanismos de prevención para implementar las medidas efectivas de prevención y control que permitan mitigar los efectos negativos sobre la salud de la población. Para esta actividad se pueden utilizar cuatro códigos masivos según el lugar donde se desarrolle la investigación del brote, pudiendo ser el APP 108 si se realiza en la comunidad, el APP 93 si es en colegios, el 139 si es en centros penitenciarios y el 101 si es en otra organización no mencionada. La actividad a registrar es investigación de brotes con el CPMS C0081, el tipo de diagnóstico siempre definitivo, en el valor lab, en el primero siempre el 465 y en el segundo el número de casos investigados. La siguiente actividad es capacitación en vigilancia epidemiológica, que se define como la actividad presencial o virtual orientada a reforzar las competencias y habilidades del personal de salud o a ampliar conocimientos sobre salud pública y promover prácticas saludables en la población para mejorar la salud individual y colectiva. En esta actividad también se pueden utilizar hasta 3 códigos APP según el lugar en donde se realice. Si se realiza en comunidad, se utilizará el APP 108, en colegios el APP 93 y en establecimientos de salud el APP 5. La actividad a registrar será como sesión educativa con el código C0009, el diagnóstico definitivo en el primer valor lab 467 siempre y en el segundo valor lab el número de personas capacitadas. Y finalmente, la última actividad a registrar es la coordinación con actores sociales para el análisis de situación local, que se define como el conjunto de actividades como entrevistas individuales, grupales, grupos focales y talleres desarrolladas dentro del proceso de análisis de situación de salud, en el que participan los actores sociales. El actor social es el sujeto individual o colectivo que detecta la capacidad de intervenir o influir en forma significativa en una población o situación o con recursos de poder estratégicos en procesos de construcción comunitaria. Esta es la única actividad que el APP a registrar será según con quién se desarrollen las actividades, pudiendo ser con autoridades para utilizar el APP 150 o con agentes comunitarios en salud, el APP 138. Se registrará la actividad de análisis de la situación de salud con el código CPMS C0071. El diagnóstico siempre va a ser definitivo, el tipo de diagnóstico, y aquí en esta actividad también solo se registrará un único valor lab, que es el primero, en donde se registrará el número de partes. Entonces, esas son las 14 actividades que se registrarán como parte de las actividades de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria. Esto sobre todo con el fin de poder medir la productividad en las unidades notificantes a nivel nacional. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Buenos días. Buenos días, y dígame. Mire, usted ha empezado a explicar sobre los códigos que vamos a utilizar en vigilancia epidemiológica, tanto para servicios de salud, seguimiento de contacto.
Pero podría explicarme, porque nosotros notificamos todas las semanas para lo que son febriles, lo que son EDAs, IRAS. En este caso, ¿cuál es lo que vamos a utilizar? Porque, o sea, nos han puesto así, y bueno, yo soy del Centro de Salud Vice, estoy en apoyo de digitación con la enfermera que está de encargada, pero quisiera ver si me podría explicar cuáles son los códigos que vamos a utilizar, quizás me puede dar un poco más de explicación ahí. Sí, en cuanto me dice vigilancia activa de febriles, fue su consultante. Sí, de Para, ok, febrero, en IRAS, en EDAS, porque eso es lo que más. edad, Ujú. claro. Para la vigilancia de febriles se va a utilizar este código, el C0061, como vigilancia activa de enfermedades y otros eventos de importancia en salud pública en servicios de salud, y se registrará el número de casos o de pacientes evaluados en la vigilancia activa. Y para la parte de notificación ya de lo que son IRAS, ERAS, que se hacen de forma consolidada, eso se registrará así en masivo. Por ejemplo, y en ese, no sé, ustedes esa forma de notificación consolidada, aquí iría como vigilancia en servicios de salud por el total de casos notificados. Utiliza, o sea, se utiliza el mismo código, el C061 para tanto febriles como IRAS y EDAS. Sí, la diferencia es de que para la notificación consolidada tendría que registrar en el primer valor LAP el número 458, y para la vigilancia activa en el primer valor LAP se utiliza el 460. 460. Así es. Y al otro lab se va solamente nomás La 460, no cuatro, va, no utilizamos. o sea, se utiliza el mismo CPMS, lo que cambia es el primer valor LAP. En esta parte de notificación son todos los casos que ingresan o se notifican al sistema informático ya establecido por CS, el NOTI. Y en la de acá son vigilancia, por ejemplo, en este caso de su ejemplo, febril, ¿no? Que se registraría con el mismo CPMS, pero con el primer valor LAP 460. Ah, ya, 460. Y en el Así siguiente es. valor pongo solamente el número de casos. Ok. Exacto, sí. Y en lo que es notificación, ya se registraría en el segundo valor LAP el número de casos notificados. Ya. En el caso de lo que nos piden también Osiris y eso también se registra ahí. No, aquí va en la notificación de casos solo lo que entra al NotiWeb. Ah, NotiWeb. Ya. Sí, Porque también el NotiWeb, o sea, nosotros registramos lo que es Osiris semanalmente, ponemos solamente si es que es negativa o si hay algún caso, también lo registramos en Noti 2024. sí, o sea, si Esa se ingresa esa información al NotiWeb, tendría que registrarlo como notificación de caso. también como En ser, en caso positivo nada más. parecido Negativo como, no. ¿no? Como Digamos, parecido. ¿El SAVI severo también se notifica como parecido como a febriles o qué código utilizaría ahí? en el ESAVI severo, sí, eso sería, mm, en el ESAVI severo, lo han puesto aquí, me parece, como vigilancia activa de enfermedades y otros eventos, ¿no? Porque a menos de que lo notifique, o sea, la diferencia acá es si lo notifica y lo ingresa al sistema, tiene que registrarlo bajo este lab. Y de lo contrario, entraría como vigilancia activa. Esa Ya, es y la diferencia. de vigilancia activa sería el código
Claro, lo único Solamente que varía es el app, que en el app. vigilancia activa es el Ah, 460 y en la ya, notificación de casos el 450. ya, notificación de caso. Licenciada, buenos días. Buenos días, dígame. Del Centro de Salud de Crecotillo, habla del área de digitación. Tengo una duda, justo lo que estaba diciendo la compañera. Ahora yo le pregunto, ¿qué servicio sea esto? Porque como epidemiología, acá se recoge solamente la notificación semanal, que es el BEA, ¿no? En este caso, EDAS, IRAS y febriles, que justamente el día de hoy lo hacemos. ¿No? Pero ¿quién gisea eso? ¿Qué profesional? ¿Quién es el encargado de hacer ese GIS? Se ha determinado que el personal que esté a cargo de la actividad en epidemiología y en la UPSS consulta externa y en algunos establecimientos se está registrando en medicina general. En medicina general o consulta Sí, externa, pero en este caso así. los médicos no lo van a hacer, o sea, le digo la realidad. ¿Quién lo tendría que hacer? En este caso, el encargado de epidemiología. Así es, sí, el personal de salud encargado de epidemiología. Ya, en este caso nosotros tenemos un biólogo serum. Él lo debería registrar. Solo Ya, serums hacen la actividad de epidemiología. Ya, eso lo harían semanalmente, pero no lo podrían poner en el UPS de salud ambiental, porque ellos pasan, acá se pasa como salud ambiental muchas actividades, porque como epidemiología no existe pues el UPS. Y no existe epidemiología. Por eso, lo que se ha consensuado aquí con los equipos técnicos es que lo registren en consulta externa o lo que es medicina general, dependiendo de cómo lo tengan aperturado en su sistema. Con sus Ya, estadísticos tendría que coordinar eso. ya bueno, se va a tener que coordinar. Justamente lo que también decía la compañera, el tema de los iris, el tema de los iris estoy en una capacitación, licenciada. En el tema de los iris, que se manda semanalmente, también hay notificación. Mm, En ese caso, bueno, para este manual solo se han considerado lo que van a registrar en el NotiWeb. En el NotiWeb. Claro, Sí, porque los iris, la notificación por lo general son negativas es semanalmente, negativo. ¿no? Porque no tenemos casos de sarampión ni parálisis flácidas, pero no se gisea, entonces eso. Y los ESAVIS también son negativos, pero puede darse uno por ahí. En el caso de los ESAVIS, que es diario. Claro, si se registra en cualquier sistema de información de CS, se tiene que registrar como notificación de caso, ¿no? Todo lo que entra en sistema de información de CS entra como notificación de caso. Ya, listo. Le agradecería si nos puede hacer llegar al final las diapositivas, por favor. Sí, se las comparto por aquí, por este chat, porque o todos los que han registrado su asistencia en el link que les compartí para enviárselo. Ahí les vuelvo a Ya. compartir el link para que registren su asistencia y poder enviarles la presentación. Gracias. Muchas gracias Buen por las día, respuestas. buen día, buen día. Soy del Centro de Salud de Tacalá, de Piura. Te agradecería, por favor, que me explique, porque la verdad he estado solicitando que no se escuchaba bien, estaba bastante ilegible, al menos aquí en mi computador, el desarrollo de su tema. Entonces, le agradecería cómo haría en cuanto, porque aquí estoy viendo de que ya se va a registrar, se va a oficiar las atenciones que nosotros realicemos. En el caso de la realización del informe de EDA que nosotros emitimos, elaboramos el informe, ¿cómo tengo que oficiarlo? Porque si bien es cierto, eso está como un formato, se sube al sistema pero eso lleva un procedimiento, un procesamiento de información de diferentes fuentes. En mi caso, para EDA, IRA, ¿no? Inclusive lo que es otros daños de vigilancia, excepto las que tienen ficha, entonces se tiene que consolidar, genera un trabajo. Entonces quisiera por favor me explique cómo lo tengo que realizar. La verdad que no le he comprendido bien en el desarrollo de su tema y esa ha sido mi gran dificultad. Gracias por responder. Ok.
Gracias. Se ha determinado que la vigilancia consolidada también se registre bajo esta actividad notificación de casos, en donde usted tendría que considerar justamente el total de casos que haya identificado o notificado en ese consolidado. Entonces tendría que registrarlo como la actividad vigilancia en los servicios de salud con el código C0061, en el primer valor la PEL 458 y en el segundo el número total de casos que A ver, por ejemplo, en esta semana yo he tenido, a ver, un ratito, si fuera de IRA, por ejemplo, en esta semana yo tuve, un ratito, por favor, yo tuve en IRA 51 casos. Estos 51 que corresponde a la semana 53 tendría que ir en el valor lab 2, el número de 51. Así es. Ya, pero ¿cómo discrimino cuando es EDA e IRA? Para esta versión, los equipos técnicos no han determinado una diferenciación, por lo cual, por ejemplo, si usted tiene 51 de EDA y 20 de IRA, tendría que... en IRA tuve 17, tendría que sumarlo. 17, exacto. Se colocarían los Sería 68. 51 más 17, entonces yo tendría que colocar 68. Así sería mi de hoy día, por ejemplo. Así ¿no? es. Sí, ya, correcto. dígame. Ahora, escuchaba por el tema de Osiris, que tenemos que notificar, si bien es cierto, se notifica negativo, pero se hace la revisión de los datos de los cuadernos, de las consultas, ¿no? Yo, por ejemplo, para el tema de febriles, ¿no? Nos piden el dato de consolidado de los atendidos, que es aquí la sumatoria de todos los consultorios, ¿no? Si bien es cierto, en el día a día del registro de febriles en vigilancia especial, se ingresa esos datos, pero eso también me generó todo un sistema de captura, de revisión de los diferentes servicios, el número de atendidos, ¿no? Para poder consolidarlo. Ahí, ¿cómo sería? Ya, si usted va a registrar, digamos, la revisión de historias clínicas o de algún otro tipo de registro, se tendría que considerar esta actividad que es búsqueda activa institucional, que va con el CPMS. Búsqueda activa institucional. Así es. Ya. Y va con el CPMS. Ya, el código sería APP 100 también. 100, sí, 100, porque es en establecimiento de salud. Ya, y ese es para el código CPMS es el C0061. ¿Dónde va eso? En la última columna de la hoja. En la CIE, donde dice CIE. Ajá, CIE o CPMS. Ajá, exacto. No, ¿qué código iría? C0061. C061 en el valor 1 del lab 461. 461 y en el lab 2 el número de historias clínicas que ha revisado. Por ejemplo, hoy he tenido la verificación de 1552. No es tanto que yo revise todo ese número de historias, sino que yo hago la captura del total de datos, pero los cuadernos verificados me generan un total, un momentito, y la verdad que quiero hablar sobre la realidad. A ver, yo reviso acá tengo 150, un ratito, 151 más 41 más 84 y los cuadernos de niños, aquí estamos. Ya, por ejemplo, para buscar todos los febriles, he verificado los cuadernos que relacionan a consulta consultas médicas, ¿no? Por ejemplo, está para el consultorio de niño y de los 4 consultorios. Tengo ahí, por ejemplo, 353. Esos 353 tendría que ir en Lab 2. Así es, sí. Ya, por eso, mi consulta va en eso, o sea, cuando sea EDA, cuando sea IRA, cuando sea febril, ¿finalmente se va a sumar todos esos registros o hay alguna forma de diferenciación?
No, Porque no me todo va a ser parece que en estuviera forma bien consolidada. Todo va a ser de forma quiero que consolidada, tuviéramos, claro, no pero es se va, diferente, porque en ERA sin claro, IRA son procesos respiratorios, en el otro yo sugeriría de repente, porque estamos en esto de la implementación, yo he trabajado en estadística en la DIRESA, por eso un poco que lo puedo comprender el tema en cuanto al registro, pero yo sugiero que debería haber una forma de discriminación entre una y otro tipo de información, porque si yo pongo en total, por ejemplo, usted me dice, sumo las eras, sumo las iras, entonces, ¿de qué manera me permite como epidemiología ver o diferenciar, perdón, eh, ver la prioridad de que, por ejemplo, tenga que ser una intervención en la búsqueda activa institucional para febriles, cuando de repente tengo mucha consulta, poco febriles, y sin embargo tengo pocas consultas y tengo más casos de IRA. Yo pienso que en claro. cada uno debería generarse un Ahorita código en esta, diferenciado para poder sí, ingresar, ¿no? claro, sí se podría aquí asociar a un CIE según las enfermedades sujetas a notificación, pero por esta versión no se ha considerado esa opción. Vamos a ir viendo cómo se va implementando durante un periodo de 6 meses, que lo estamos utilizando como, digamos así, a modo de piloto, y después que ya el personal de salud se pueda familiarizar con estos códigos, ya se incorporarán las otras variables a fin de tampoco no hacerlo tan complicado para ustedes. Por No, eso es que aquí se ha justamente determinado hacerlo en masivo, ¿no? Eso es lo que lo que han elaborado los equipos técnicos aquí de CS. Pero se va a considerar para una siguiente versión y poder diferenciarlo como usted está sugiriendo. sí, lo que pasa, bueno, doctora, en realidad no conozco su cargo, bueno, me digo con todo el respeto. Lo que pasa es que nosotros tenemos, y como usted está observando y he escuchado a mis compañeras que anteriormente han presentado su casuística, es que aquí el área de lo que es BEA, en pocos establecimientos está como un servicio. Aquí en mi servicio sí está algo muy separado, independiente, pero involucrado con todas las demás estrategias y servicios. Entonces, como nosotros no oficiamos nada de lo que nosotros hacemos, y sin embargo el trabajo es bastante arduo, no sé si porque tenga yo una mayor población aquí en lo que es el distrito de Castilla, mi población es bastante amplia, entonces se ve como que el BEA no trabaja, no hace nada, porque el GIS de alguna manera tiene que representar lo que nosotros hacemos. Y yo colocar, por decir, que ponga 2000, bueno, has visto números, pues no. Entonces, yo creo que justamente esto implica el hacer la búsqueda activa, discriminando, diferenciando los diferentes daños, los grandes daños que son consolidados como EDA, IRA y febriles, ¿no? Porque eso implica, si bien es cierto, aquí yo pongo 1000, 2000 o 100, ¿no? ¿Dónde está mi vigilancia? La vigilancia está en que de esos 1000, de repente yo pueda decir finalmente, hacer visitas de esos 300, de esos 35 casos de dengue, de EDA que tuve, 2 o 3 van a concluir en investigación, en visita domiciliaria. O sea, nosotros si vamos al campo lo llamamos como visita, pero para epidemiología esa no es una visita cualquiera, implica toda una investigación mínimo de buscar más casos en una cuadra. Y si lo quiero hacer completo son 5 cuadras. Entonces, en ese sentido es que yo agradecería que tomen en cuenta esa correlación de lo que es la actividad de investigación, de búsqueda activa institucional y de que es muy diferenciado con respecto al proceso de la información, de la captura de la información. Muchas gracias. Gracias a usted por su aporte y por su participación. Genera el comentario de los equipos técnicos responsables para incorporar esta variable. ¿Alguna otra consulta que tuvieran o podríamos ir finalizando la reunión? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Diga. Sí, de la Subregión de Salud me lo pongo acá. Lo que quería preguntar es respecto al control de calidad
de información y reclasificación de casos que hacen el responsable de epidemiología de los diferentes establecimientos de salud, porque esto implica un tiempo. Por ejemplo, en el caso de dengue, ¿no? Se notifican casos probables de dengue, pero de acuerdo a la norma técnica hay un plazo para, ya sea para confirmar o para descartar estos casos. Y esta labor la realizan los responsables de epidemiología. ¿Cómo se registraría esta actividad de reclasificación de los casos o de revisión y control de calidad de los casos notificados en el NotiWeb? Buenos días. Para esta versión, esa actividad no ha sido contemplada, solo estos 14 como productos finales. Pero eso ha sido la visión de los equipos que han desarrollado, pero como le digo, esto está sujeto a cambio y poco a poco se irán incorporando otras actividades y otras variables según vayamos viendo la aplicación de este manual. Ok, licenciada Vázquez Atoche tiene levantada la mano, no sé si quiere participar. Sí, ya pregunté. Muchas gracias por su respuesta. Ok, gracias. Ok, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos su participación y quedamos también abiertos a cualquier consulta o aporte que puedan hacer en el camino de esta implementación. Gracias.